Hola mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando una franela manga rangla para niña o niño. Para ello vamos a necesitar el patrón básico con la talla que deseamos realizar. En este caso yo la voy a estar realizando en talla 10. Iniciaré con el patrón delantero. Para ello vamos a entrar 1 centímetro en el hombro y bajamos 2 centímetros hacia la parte delantera del cuello. Y unimos estos puntos para formar el nuevo cuello. En el patrón trasero vamos a bajar 1 centímetro en el cuello y 1 centímetro en el hombro. Unimos estos puntos. Recortamos. Una vez le hayamos dado la forma al cuello, pasamos a realizar la transformación. Vamos a comenzar bajando 4 centímetros del hombro hacia el cuello. Y en la sisa vamos a subir 4 centímetros. Y unimos estos puntos. Realizamos lo mismo en la parte trasera. Bajamos 4 centímetros del hombro hacia el cuello y en la sisa marcamos 4 centímetros. Y unimos estos puntos. Una vez tengamos marcado tanto el delantero como trasero, sobre un papel vamos a trazar una línea. Y trazamos otra línea en el centro. De esta manera. Vamos a agarrar el patrón delantero y lo vamos a colocar que el hombro repose sobre esta línea que acabamos de realizar, que nos coincide exactamente. Vamos a marcar desde los 4 centímetros hacia el hombro. Trazamos la sisa hasta el inicio, de esta manera. Identificamos el lado, que este es el lado derecho. Agarramos el patrón trasero y lo posicionamos que nos quede el cuello hacia la parte superior. Y vamos a marcar igualmente desde los 4 centímetros hasta el hombro y el contorno de la sisa hasta el inicio. Esto es con la idea de que nos sirva para guía. Agarramos la manga, identificamos la parte delantera y la parte trasera y marcamos bien la línea central para que me sirva de guía y la voy a posicionar sobre esta línea. Voy a extender un poco más la línea. La colocamos la línea central de la manga con la línea que acabamos de realizar y que nos coincida el final de la sisa con el final de la manga. Que nos coincida lo mejor posible con la marca que realizamos. Por lo menos que quede al nivel. Una vez la tengamos posicionada, voy a marcar la esquina de la manga. Y lo realizo en ambos lados. Hago una marca hasta donde llega la manga y marco el otro lado. Igualmente la esquina. Quito la manga y voy a unir el punto de los 4 centímetros
con la marca que acabamos de realizar. Hacemos lo mismo del otro lado. Entonces lo que hago es cargar la manga de esta manera. Así ya yo tendría mi manga rangla elaborada. Recortamos. Antes de recortarla, yo confirmo que la manga me tenga la misma distancia. Yo posiciono la manga encima para ver que me coincida. Y recorto. Luego abro la manga y termino de recortar. Así sería la parte delantera y la parte trasera de la manga. Doblamos el patrón por la línea que realizamos. Así nos tendría que coincidir con la manga. Igualmente podemos realizar lo mismo en la parte trasera. Podemos doblar el patrón o podemos recortar esa pestaña. Están esas dos opciones. Si quieren dejar el patrón ya elaborado para manga rangla o si quieren utilizar el mismo patrón básico pero sin cortar la parte del hombro. Y así nos tendría que coincidir tanto la parte delantera como trasera. Recuerden que ya estos patrones tienen margen de costura, pero en este corte que acabamos de realizar vamos a añadir medio centímetro a cada lado, medio centímetro hacia la parte del patrón y medio centímetro hacia la parte de la manga. Vamos a añadir solo medio centímetro porque recuerden que ya en la parte del hombro teníamos 1 centímetro de costura. Entonces nos haría falta solamente 1 centímetro y ese lo vamos a añadir colocando medio centímetro a cada lado. Y eso sería todo. Solo nos quedaría cortar un cejo de 3 o 4 centímetros para el contorno del cuello. Todo también depende de la amplitud que le vayan a dar al cuello. Para la manga la vamos a cortar así abierta por 2. El patrón delantero y trasero por una pieza al doblez. Esto sería todo por parte del patronaje. Pasamos al corte. Aquí ya tenemos cortadas las piezas. Voy a empezar por la parte delantera. Enfrento derecho con la manga y cosemos. De este lado colocamos la parte trasera de una vez. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Siempre dejamos el cierre para la parte trasera. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Antes de cerrar vamos a colocar el cejo. Doblamos la tira a la mitad y la vamos a ir cosiendo alando solo un poco la tira. Cosemos alrededor.
Cortamos el sobrante de la tira y cerramos el cuello enfrentando derecho con derecho. Cosemos los laterales. Pasamos a realizar los ruedos. Una vez realizados los ruedos, eso sería todo. Así estaría lista nuestra franela. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y los espero en el próximo tutorial.